estimado ingeniero, compañeros, compañeras. Somos el grupo número 6 de la asignatura Programación Orientada a Objetos. A continuación, vamos a dar la explicación sobre un programa que nos va a permitir gestionar una biblioteca donde tendrá clase libro, clase usuario. A continuación, se pueden observar los diagramas UML en donde están relacionados entre sí, es decir, cada uno con sus métodos y sus atributos y las relaciones entre sí, en donde la biblioteca gestiona al usuario y el usuario es el que presta o devuelve los libros. Y se presenta lo que es la parte de la codificación de la clase libro, en donde se instancia esa clase, es decir, se crea. Inicia con el public class libro y el resto están privados. Esto quiere decir que se dará uso de los métodos getter y setter. Se inicia con static init, en donde se inicializa con un contador que empieza desde uno, es decir, desde el primer libro que se va a registrar. Cada libro tendrá un ID, un título, un autor que lo identifique, el cual serán únicos, y también un estado booleano que permite identificar si un libro está prestado o está disponible. A continuación se representan lo que son los constructores, en donde inicializa el contador en ID más, es decir, a medida que se va agregando cada libro, este automáticamente se va a ir actualizando. Como había mencionado, se utilizan los métodos getter y setter, con un getter que será el get y ID, el get título también, que serán los que no podrán modificarse, es decir, serán únicos. Y también los setter que son lo que es título y lo que es autor, que pueden modificarse en cierto tiempo. El public booleano, que es decir, si es true o es falso, si está disponible o si no lo está. Y el public string string es para presentar la información del libro, es decir, el ID más el título y más el autor del libro. A continuación, mi compañero dará explicación de la siguiente clase. Sí, continuando con la clase usuario, podemos ver aquí parte del diagrama UML con sus atributos y métodos. ¿Qué es la clase usuario? Esta clase modela a un usuario que puede interactuar con los libros. Vemos los atributos de la clase como un contador. Es un atributo static compartido por todos los objetos de la clase. Eh, un atributo final, guarda el nombre. También vemos el nombre. El nombre del usuario puede ser modificado con el método setNombre. Libros prestados, dice. Aquí viene la lista array, que es una parte importante del código que almacena los libros que el usuario tiene prestados. ¿Qué nos permite esto? Eso nos permite gestionar múltiples libros asociados a cada usuario. Vemos un constructor con todos los implementos, un dis para cada, por ejemplo, para el contador ID, esto asigna un ID único incrementado en contador, en el contador estático, como ya lo explicó la compañera de arriba. Cuando se crea un objeto, el usuario le asigna, por ejemplo, un ID único usando un contador ID, el nombre que se pasa como parámetro, una lista vacía para almacenar los libros prestados también. Eh, Vemos los métodos principales que los explicó la compañera de arriba, que son los getters y setters. Eh, bueno, vamos a lo que es gestión de libros. ¿Qué es una gestión de? Es agregar un libro prestado, libro libre. Añade un libro a la lista de libros prestados. También vemos devolver libro. Esto elimina un libro de la lista, indicando que fue devuelto. Get libros prestados. Esto nos devuelve la lista de los libros prestados. ¿Ya? Eh, esto es todo lo que se puede decir en esta parte de esta clase. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, Inge, compañeros. Mi nombre es Carolina Camargo. Clase biblioteca. En esta clase empezamos con el import Java Until ArrayList. Importa la clase ArrayList de la biblioteca Java Until. ArrayList es una estructura de datos que permite organizar una colección de objetos, en este caso los libros y los usuarios. Es como una lista que puede crecer dinámicamente. Seguido del public class biblioteca,
Esta define una nueva clase pública llamada biblioteca. Esta clase es la base de toda nuestra aplicación y encapsula toda la lógica relacionada con la biblioteca. El Private Array Libros nos declara un atributo privado de tipo Array llamado libros. Este atributo almacenará una lista de objetos de tipo libro, es decir, aquí se guardarán todos los libros de la biblioteca. El Private Array Usuarios, en cambio, declara otro atributo privado de tipo Array llamado usuarios. Al igual que el anterior, este atributo almacenará una lista de objetos de tipo usuario. Aquí se guardarán todos los usuarios registrados en la biblioteca. Proseguimos con los constructores que nos indican que se define el constructor de la clase. Este es un método especial que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto de la clase. En este caso, el constructor inicializa las listas de libros y los usuarios. La parte de public biblioteca define el constructor de la clase biblioteca. Este es el cuerpo del constructor. El dis.libros igual new array list crea una nueva instancia de array list y le asigna el atributo libros. Este inicializa la lista de libros como una lista vacía. El dis.usuarios similar crea una nueva lista array list asignada al atributo usuarios, inicializa la lista igual vacía y luego se cierra el cuerpo del constructor. En esta clase tenemos varios métodos, de los cuales les voy a explicar tres que son los que más se podrían utilizar. El método para agregar un libro. Public void agregar libro, string título, string autor. Este define un método público llamado agregar libro que toma como parámetro el título y el autor de un libro. Este método permite agregar un nuevo libro a la biblioteca. Funciona creando un nuevo objeto, libro con el título y autor proporcionados. Agrega el nuevo libro a la lista de libros de la biblioteca e imprime un mensaje de consola confirmando la adición del libro. El método para registrar un nuevo libro. Public void registrar usuario. Similar al del libro, este método público llamado registrar usuario toma como parámetro el nombre del usuario. Este método nos sirve para registrar un nuevo usuario en la biblioteca. Funciona creando un nuevo objeto usuario con el nombre proporcionado, agrega un nuevo usuario a la lista de los usuarios de la biblioteca y termina imprimiendo un mensaje por consola confirmando el registro del usuario. Y un método para prestar un libro. Este nos dice que este método se encarga de prestar un libro. Public void prestar libro, id usuario, id libro. Public significa que el método puede ser llamado desde cualquier parte del código. El void nos indica que el método no devuelve ningún valor. El prestar libro es el nombre del método. Id usuario y id libro define los parámetros que recibe el método. El ID usuario es el número entero que representa el ID del usuario a quien quiere prestar el libro. El ID del libro es un número entero que representa el ID del libro que se quiere prestar. Usuario busca el usuario, declara una variable en tipo usuario llamado usuario, buscas el usuario, asigna la variable usando el resultado de llamar el método buscar usuario con el ID del usuario proporcionado. Este método busca al usuario en la lista de usuarios y devuelve el objeto usuario correspondiente si lo encuentra. Similar al libro, buscar libro, declara una variable de tipo llamado libro. Igual que el de arriba, asigna la variable libro el resultado de llamar al método buscar libro con el de ID del libro proporcionado. El if, usuario igual null, libro igual null. Y el if inicia una estructura condicional que se ejecutará si la condición dentro de los paréntesis es verdadera. Del Verifica si tanto el usuario como el libro se encontraron, es decir, si las variables de usuario y libro no son nulas. Y te da un valor. El if libro.is prestado, seguido del if, inicia otra estructura, en cambio, condicional dentro del primer if. Y el libro.is prestado verifica si el libro no está prestado. El método is prestado del objeto libro probablemente nos devuelve true si el libro ya ha sido prestado y false si está disponible, así como lo indicó Nati. Libro.set prestado true. El libro set prestado true marca el libro como un prestado al cambiar el valor del atributo prestado del objeto libro a true. El usuario agrega el libro prestado, agrega el libro prestado a a la lista de los libros prestados del usuario. El sistema onPrint, obviamente el libro más libro get título, más ha sido prestado o más usuario get nombre, imprime el mensaje en la consola indicando que el libro ha sido prestado al usuario. Y el else, si el libro ya estaba prestado, se ejecuta en este bloque. Tenemos el system onPrint que nos imprime el libro que ya está prestado, indicando que el libro no se puede volver a prestar porque ya está prestado.
Caso contrario, si el usuario o el libro no se encontraron, se ejecuta este otro bloque. Y el sistema UPrint, que es el usuario o libro no encontrado, imprime un mensaje indicando que el usuario o el libro no existe. Vamos a ver la clase main. La clase main empieza por input mismatch exception, que nos va a permitir manejar errores si el usuario ingresa un dato de tipo incorrecto. Por ejemplo, puede empezar utilizando letras en vez de números. Y en la librería Scanner, que se utiliza para recibir datos del usuario desde la consola. En la instancia de la biblioteca se la debe instanciar para poder usarla, ya que ésta contiene métodos para gestionar libros y usuarios. Y en el escáner es un objeto que sirve para leer la entrada del usuario. En if option igual a 0 nos permitiría almacenar la opción seleccionada por el usuario. Para que no existan errores al momento de digitar una opción, se agrega un try catch para detectar si la entrada que hizo el usuario va a ser válida o no. En caso de contrario, se mostrará un error o simplemente la va a solucionar. El switch case se utiliza también para simplificar el código y no tener que utilizar el if hasta saturarlo. Cuando este programa tiene opciones para elegir, si se coloca mala entrada, ya va a seguir un error. Cuando se entra una opción de las que están disponibles, la función se va a realizar. Esto se seguirá hasta que el usuario seleccione la opción de salir, que es la opción número 7, donde está el do while. Si se coloca, por ejemplo, en la primera opción de agregar un libro, se va a llamar a la biblioteca con el escáner, le va a decir que me dé un título para leerlo. A continuación, mi compañero con los casos. Buenas tardes, ingeniero. Bien, y para entender lo que estamos explicando precisamente, en cuanto a la biblioteca que acabamos de ver, al menú que estamos revisando, necesitamos nosotros un switch case para poder realizar la estructura, ya que esta es una estructura que nos permite tener un control condicional y que se usa en varios lenguajes de programación. ¿Y por qué motivo hacemos esto? Es para no estar digitando a cada momento if para cada paso, sino que esto simplifica este paso y nos permite a través de este menú realizar las gestiones. Hay varias opciones que podemos tener cuando realizamos este proceso. Por ejemplo, como mencionaba mi compañera, ¿qué pasaría si es que uno de nosotros, en lugar de ingresar un número, que es una de las opciones que tenemos, ingresamos un nombre o cualquier otra palabra, simplemente nos arrojaría error? Y es precisamente por eso que está delimitado del 1 hasta el 7, que es como vimos que se delimitó desde la parte primera. Necesitamos para esto precisamente un file catch, para que el sistema valide que el dato fue ingresado precisamente. También debe contener un bucle, obviamente, porque vamos a estar revisando todos los menús para poder registrar libros, agregar libros, prestar, devolver, etcétera, hasta el momento de presionar 7, que es la opción de salir. Mientras tanto, el sistema tiene que estar envuelto en un bucle. Este bucle puede ser un while o un do while igualmente, que esté habilitado hasta el número 7, que es la salida. Si queremos agregar un libro, por ejemplo, debemos llevar a la biblioteca, como podemos ver en el caso 1. Debemos llamar a la biblioteca y agregarlo en base a los parámetros que tenemos. Para eso usamos justamente la opción Scanner, como es lo que vimos en la parte de arriba, a la cual le pido que me dé un título y un autor para poder leerlo y los datos se envían al menú. Para usar escáner necesito obviamente que la librería y el escáner, que los dos sean instanciados, como se puede ver en la parte de aquí. Los dos son instanciados, asimismo como fueron llamados en la parte de arriba. Y de la misma manera se manejan los casos 2 y 3 y todos los demás. Le agradezco, estimado ingeniero, por su gentil atención. Este ha sido el grupo número 6.